Bueno, vamos a empezar con lo que se llama niveles de organización de la materia. ¿A qué nos referimos? Con materia es la sustancia, digamos, no es la materia biología, sino que estamos hablando de materia, es todo aquello que existe en el universo, que tiene masa, o sea que es tangible o medible, y ocupa un volumen en el espacio. Una nube está formada por materia, ¿sí? Está formada por vapor de agua y polvo atmosférico. Una mesa está formada por materia, ¿sí? Por madera y plástico en este caso, arriba. Una planta está formada por materia, una mosca también está formada por materia, pero esta materia está organizada en distintos niveles que tienen complejidad que va aumentando, tienen complejidad creciente. Cada nivel de organización de esta materia, sustancia, posee características propias y involucra, digamos, la suma de las propiedades del nivel anterior. Ahora lo van a ir viendo a medida que vamos avanzando en la presentación. Lo importante es que todo lo que está en el universo está compuesto por el mismo tipo de materia. Lo que pasa es que la materia está organizada de distinta manera y por eso forma los distintos organismos vivos o objetos inertes. ¿Está? O cosas, digamos, inertes, que no son vivas. Bueno, el primer nivel de organización en el que está organizado la materia, digamos, la sustancia, es lo llamado el nivel subatómico. Hace mucho tiempo, digamos, se pensaba que el menor nivel de organización era el nivel atómico. ¿Qué significaba? Esto que decían, bueno, no se puede dividir, no se puede partir nada más allá del átomo, nada, no existe nada más. Pero con el correr del tiempo y que aumentaron la cantidad, digamos, los aparatos fueron cada vez más sofisticados y hubo más tecnología, se descubrió que también los átomos están formados por partículas. Y estas partículas se llaman partículas subatómicas o elementales. ¿Cuáles son estas partículas? Son los electrones, los protones y los neutrones. ¿Sí? Estas son las partículas subatómicas. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Ahora bien, estas partículas se organizan de una manera particular para formar átomos. Por eso pasamos al nivel siguiente, que es el nivel atómico. Un átomo, para ser átomo, tiene un núcleo y un núcleo que está formado por protones y neutrones, con lo cual ese núcleo tiene carga positiva, y alrededor de ese núcleo están orbitando los electrones, que son las partículas que tienen carga negativa. Todos los átomos tienen esta estructura de un núcleo en el cual está la masa del átomo, están los protones y los neutrones y los electrones alrededor. Lo que va a hacer que tengamos distintos átomos es la cantidad de
protones y neutrones, de protones y electrones que tenga ese átomo. Por ejemplo, tenemos si recuerdan algo de química, volvemos atrás en el tiempo para algunos y para otros, pero no tanto, la tabla periódica de los elementos teníamos todos los átomos. El hidrógeno, que es el primero, es un átomo muy, muy sencillo que tiene un electrón orbitando alrededor de un protón y un neutrón, que es el núcleo. Después tenemos otros átomos que tienen más electrones y más. Por lo tanto, tienen más protones y más neutrones. Pero todos están compuestos por electrones, protones y neutrones. ¿Sí? Los átomos entonces son los elementos químicos que contienen distintas propiedades y estas propiedades están derivadas de la cantidad de electrones, protones y neutrones que tienen y de cómo están dispuestos. ¿Sí? Si los electrones están dispuestos en una sola capa o en dos capas, orbitando alrededor. Bueno, luego estos átomos se van a combinar unos con otros para formar lo que llamamos moléculas. Esos átomos, digamos, esas moléculas pueden estar formadas por dos átomos iguales o diferentes, o pueden estar formadas por más de un átomo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos en este ejemplo el agua. El agua es una molécula, vemos acá, que está formada por un oxígeno y dos hidrógenos, ¿sí? Acá tenemos otra molécula que es la glucosa, que está formada por muchos más átomos que la molécula de agua. Está formada por una cadena de carbonos y por oxígenos e hidrógenos, ¿sí? Digamos, en las moléculas, los átomos están unidos gracias a enlaces químicos, ¿sí? Los enlaces químicos, que son los que están marcados acá con estas rayitas, los enlaces químicos son uniones muy fuertes, ¿sí? En las cuales ocurre con ¿cómo se dice? Los dos átomos que están involucrados en la unión comparten electrones. Comparten electrones en esa unión. Pero bueno, ahora no nos pongamos con ese detalle, ya lo vamos a ver cuando veamos las distintas moléculas o macromoléculas. Bueno, acá tenemos entonces los átomos, se combinan y forman el nivel molecular. ¿Sí? Tenemos moléculas. Combinación de átomos. En el nivel anterior teníamos moléculas simples, digamos, moléculas pequeñas. En este nivel, que se llama macromolecular, tenemos moléculas más grandes. Las características de este nivel son similares al nivel molecular, porque lo que tenemos son moléculas, tenemos átomos unidos por enlaces químicos. La diferencia que tiene con el nivel molecular es que el tamaño de estas moléculas es mayor, es más grande. Dentro de este nivel macromolecular tenemos a las proteínas, a los ácidos nucleicos, ¿sí? A los polisacáridos, a los lípidos. Son moléculas macromoléculas, son moléculas bien grandes, ¿sí?
Esa es la diferencia que tienen con el nivel, con las moléculas. Es que son muy grandes, pero los átomos están unidos por uniones químicas, unos con otros. Ahora, en el nivel que sigue, que se llama macromolecular complejo, o que también lo podemos llamar complejo de macromoléculas, acá están combinadas más de una macromolécula, ¿sí? Cuando tenemos dos o más macromoléculas que se unen para formar una estructura más compleja, hablamos de, de un complejo macromolecular, de un nivel que es macromolecular complejo. Acá tenemos como ejemplo, por ejemplo, un ribosoma que tiene una subunidad grande y una subunidad pequeña. El ribosoma es la organela encargada de sintetizar las proteínas dentro de la célula. El ribosoma es una asociación entre proteínas y ARN. El ARN es el ácido ribonucleico. También podemos tener otro complejo macromolecular, que son lipoproteínas, que son, por ejemplo, uniones de lípidos y proteínas. O podemos tener glucoproteínas, que es unión de glúcidos, hidratos de carbono y proteínas. Lo importante acá es que estos complejos macromoleculares se mantienen unidos no por uniones químicas, sino que se mantienen unidos por uniones interacciones entre las macromoléculas. Después tenemos un nivel que se llama subcelular, que estos son complejos macromoleculares que tienen funciones metabólicas, o sea, cumplen funciones metabólicas dentro de la célula. Bueno, estos se llaman organelas. Estos se los puse más que nada como para presentárselos, pero no se vuelvan locos ahora con este nivel. Acá tenemos a las mitocondrias, esta que está acá, que ven en el cursor que muevo, es la organela que interviene en lo que se llama respiración celular. Y por este lado tenemos el cloroplasto, que es donde se realiza la fotosíntesis, el proceso de fotosíntesis. Vayamos al nivel que nos interesa a nosotros en biología. Este es el nivel celular, ¿sí? ¿Por qué digo que es el que nos interesa en biología, el que vamos a hacer más hincapié? Porque es el nivel de organización en el cual aparece, digamos, la vida y la capacidad de ser llamado, digamos, ser vivo, ¿sí? O sea, la célula es, como dice acá, la unidad estructural y funcional que poseen todos los seres vivos. O sea, un ser vivo puede ser unicelular, como son los que tenemos acá marcados, o puede ser pluricelular. Pero tienen que tener células. Las células es como si fuera la menor unidad para que algo sea considerado un ser vivo. Por eso es la unidad estructural y funcional que poseen los seres vivos. En este nivel celular, yo les puse acá dos ejemplos de seres vivos que tienen este nivel de organización. Acá tenemos, por ejemplo, las bacterias,
Y acá al costado tenemos protozoos, que son otros organismos, otros seres vivos que son unicelulares. Luego tenemos el nivel de organización tisular o tejidos. Hay en este nivel, digamos, las células se organizan, ¿sí? Y tienen, digamos, características morfológicas y funcionales que son similares, por lo cual se organizan para cumplir una función específica. Eso es, digamos, la definición de lo que es un tejido. Es un grupo de células con características morfológicas, morfológicas significa forma, y funcionales, tienen características morfológicas y funcionales similares y están organizadas para cumplir una determinada función. En este caso, yo acá les puse a las esponjas marinas. Las esponjas marinas, que no son las esponjas que usamos para bañarnos, ¿sí? Que a veces, que son las esponjas, la esponja vegetal. La esponja vegetal es el fruto de una planta especial, que no me acuerdo cómo se llama. Es donde están las semillas de la planta. En cambio, las esponjas marinas son individuos, seres vivos, que en su nivel de organización solo alcanzan el nivel de tejidos. O sea, están formados por células, porque por eso son seres vivos, y esas células logran organizarse en tejidos que tienen distintas funciones. Luego pasamos a lo que son llamados los órganos. O sea, esos tejidos pueden organizarse, varios tejidos, se agrupan y desarrollan una función específica, entonces producen un órgano. En este nivel, como ejemplo de un ser vivo que solo tiene este nivel de organización, tenemos a las medusas, por ejemplo, las aguas vivas. En la agua viva, la medusa tiene sus tentáculos, por ejemplo, y en los tentáculos tiene distintos tejidos para cumplir distinta función. Los tentáculos tienen el tejido urticante, el tejido donde están las células que van a secretar el veneno para paralizar a las presas que van a querer, que va a capturar esa medusa, o es el veneno que nos pica, nos pincha cuando pasa una medusa cerca de nosotros, ¿sí? Y también tienen otras células que están organizadas para que se mueva ese tentáculo. Por otro lado, tienen el estómago, por ejemplo, que es esto que se ve acá. Cuando vemos un agua viva desde arriba, vemos el estómago, que va a cumplir otra función, que obviamente en este caso es la función de digerir el alimento que se va a comer esta agua viva. Bueno, estos individuos solo llegan a un nivel de organización de órganos, ¿sí? Pero poseen todas las características de los niveles anteriores. O sea, tienen tejidos y tienen células, y obviamente esas células tienen moléculas y macromoléculas, complejos de macromoléculas, y así sucesivamente si vamos hacia abajo. Luego vamos a pasar a el nivel que nos es más habitual, digamos,
al nivel que más conocemos, el nivel de organización, que es el llamado nivel de sistemas de órganos. En este nivel es donde están todos los individuos, donde los órganos se agruparon para formar sistemas que son más complejos. Entonces, por ejemplo, el pato, que está en esta foto, no tiene solo un estómago y un tentáculo. Tiene un sistema digestivo y tiene un sistema nervioso. Y tiene un sistema inmune y tiene varios sistemas. Las plantas también tienen sistemas que están formados por órganos diferentes. Tiene el sistema de transporte de las sustancias que van desde la raíz, que es otro órgano, digamos, que está formado por células especiales, o sea que tiene un tejido específico, las raíces, absorben el agua y absorben el agua y los minerales y transportan esas sustancias por el xilema hacia las hojas, hacia el follaje de la planta, donde va a ocurrir la fotosíntesis. Y luego esas sustancias que se forman se producen en la fotosíntesis y en la célula que produce glucosa y distintas polisacáridos, esa sustancia va a viajar por el floema hacia el resto del cuerpo. Alguien levantó la mano o algo, porque me llegó como una vibración, pero yo no lo veo, no la veo eso. Así que si alguien tiene una pregunta, cuando yo estoy haciendo presentación, tengan en cuenta que no veo las manos levantadas. Así que si alguien tiene una pregunta, porfa, me la hace en voz alta. Yo no... ¿Qué pasó? Bueno, voy a ir a la... A ver, vamos acá. Sí. ¿Qué pregunta? A ver quién era que preguntaba, porque... Hola, yo no Hola. había levantado la mano, pero quería hacer una consulta. Sí. Lo que está explicando ¿hay algún libro, están los apuntes? Sí, están en los apuntes, en los apuntes que dicen, te vas a fijar ahí en donde mostré al principio, dice Sí. niveles de organización de la materia, y esto es lo que estoy explicando ahora. Ah, perfecto. Sí, pues estoy tomando nota, pero por si se me pasa algo. Sí, no hay problema. Otra cosa que de paso les aclaro, yo después voy a subir las presentaciones, así que quédense tranquilos que las van a poder ir viendo, pero es como la presentación es un recontra resumen, digamos, del material, que ya es un resumen. ¿Está? Sí, muchas gracias. No, porfa, no hay problema. ¿Alguien que me quería preguntar otra cosa? Bueno, seguimos adelante. Recuerden esto que yo les decía, que cuando yo estoy presentando la pantalla, solo veo la presentación. Me llega un sonidito de que algo pasó, pero bueno. Entonces, en este nivel estamos todos los organismos que son más habituales para nosotros, que estamos más habituados a conocer. Bueno. Luego, entonces tenemos los individuos, son los organismos del reino de las plantas y de los animales, constituyen justamente un ejemplo de este nivel de organización.
Luego tenemos a las poblaciones, que son grupos de individuos de la misma especie, ¿sí? Que viven, cohabitan, coexisten en un mismo lugar. Tenemos, por ejemplo, acá las maras en la provincia de Chubut, son una población, y los álamos en la provincia de Río Negro, en este caso, son otra población. No son lo mismo las maras de la provincia de Chubut, la población que está cerca de tal lugar, que las maras de la provincia de Chubut al norte. No son lo mismo, pues son distintas poblaciones. ¿Sí? La población es un grupo de individuos de la misma especie. Después tenemos, en el siguiente nivel, la comunidad. La comunidad es un conjunto de poblaciones. Ven cómo vamos aumentando de nivel en complejidad y vamos agrupando o englobando a todos los niveles anteriores, cada vez que vamos aumentando de complejidad, que vamos subiendo los niveles. Entonces, la comunidad es un conjunto de poblaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos, en esta fotito, tenemos un humedal, ¿sí? En este humedal, que es una comunidad, tenemos juncos, totoras, pastos, garzas, anfibios, hormigas, un montón de cosas. Son distintas poblaciones que están combinadas en una comunidad. Acá creo que les va a quedar un poco más claro esto de los niveles y de cómo vamos aumentando en complejidad. Tenemos el nivel, acá, nivel 1, el nivel subatómico. Entonces tenemos las partículas, protones, electrones, neutrones, que luego se van a combinar de la manera que ya describimos para formar los átomos. ¿Sí? Este es el nivel atómico. Las partículas, entonces, en el nivel atómico, las partículas subatómicas forman átomos. ¿Sí? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Todos los que forman la tabla periódica son los átomos. Estos átomos se combinan por reacciones químicas, uniones químicas, y forman moléculas. Pueden ser la molécula de agua, la molécula de dióxido de carbono, o puede ser, por ejemplo, la molécula esta que puede llegar a ser un aminoácido, por ejemplo. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, no sé. Me sonó como que alguien levantó la mano. Bueno, estas moléculas, este es el nivel molecular. Átomos combinados. Luego, esta molécula, por ejemplo, puede formar parte de una molécula más grande. Por ejemplo, si nosotros decimos que esto es, supónganse, un nucleótido. Un nucleótido forma parte de un nucleótido cuando se combina con otro nucleótido, forman lo que se llama un ácido nucleico, que dependiendo del tipo de azúcar que tiene, ya lo vamos a ver más adelante, es ácido, puede ser ADN o ARN, ¿sí? Pero eso es una macromolécula, es un nivel macromolecular, porque es una molécula muy grande, que está formada por otras moléculas, ¿sí? Que en este caso son también, estas componentes son llamados monómeros, ¿sí? Son las moléculas que forman parte de esta macromolécula. Bueno,
Luego tenemos el complejo de macromoléculas. En este caso, ¿sí? O lo que yo les dije antes, el nivel macromolecular complejo o complejo de macromoléculas, es una asociación entre macromoléculas. En este caso yo acá puse una hebra de ADN, una molécula de ADN, que es esta que está dibujada en negro, que se enrolla a unas proteínas particulares que se llaman histonas, a un complejo de proteínas que se llaman histonas. Esto es una asociación de macromoléculas. Luego tenemos el nivel celular. Entonces, este nivel es más sofisticado, más complejo que el nivel anterior, y es donde surge la vida, como dice acá. ¿Sí? Es el primer nivel de organización, la materia, donde aparece la vida, donde podemos decir que tenemos un organismo vivo. Cuando luego vamos a ver en otra presentación, que son las características de los seres vivos, vamos a ver qué características tiene que tener justamente un organismo para ser considerado vivo. Esas características son las que tiene la célula. ¿Está? Esas células se pueden organizar en tejidos, ¿sí? Como está acá abajo, o sea, el nivel celular, dentro del nivel celular aparece la vida y podemos tener organismos que son unicelulares, como las bacterias o las amebas o los protozoos, como yo les mostré, o podemos tener organismos que son pluricelulares. Este organismo está formado por muchas células, por eso es pluricelular. Este organismo, es la rana en este caso, contiene varios niveles dentro suyo. Tiene un nivel tisular, ¿sí? Son los tejidos, que vimos que son las células del mismo tipo que forman un tejido, por ejemplo, el tejido del estómago. El estómago, que ya es un órgano, tiene distintos tejidos, ¿sí? No es lo mismo el tejido interno del estómago, que tiene que soportar el nivel acídico muy grande que tiene el estómago para poder digerir, que el tejido que está rodeando el estómago. Lo mismo pasa con el órgano que es el intestino grueso, ¿sí? Los tejidos que forman el intestino grueso son distintos a los tejidos que forman el estómago. Pero, sin embargo, todos esos tejidos están formados por células. ¿Está? Por células que se organizan, forman un tejido, y los tejidos que se organizan forman órganos. Ahora, estos órganos se combinan para formar sistemas de órganos. Estos sistemas, acá tenemos el sistema digestivo. Tenemos el estómago, el tubo el intestino grueso, el intestino delgado, ¿sí? Este es el sistema digestivo. ¿Hay una pregunta? ¿No? Bueno. Sigo adelante. Entonces, acá... Profe, Sí, disculpe, yo sí, había hecho una pregunta en el coso de los mensajes, pero nada, o sea, me anda medio mal internet, capaz no lo viste. Yo había preguntado si en el parcial iban a tomar los tipos de uniones que hay entre las moléculas, como la covalente y así. eso después lo vamos a ver. Bueno. Adelante, cuando vamos, yo voy avanzando en los temas,
justamente te vas a dar una idea de cuáles van a ser los temas que van a entrar en el parcial. Son los temas y la profundidad con la que van a entrar esos temas. ¿Sí? Así que no te preocupes todavía sobre eso, sino que lo vamos a ir viendo a medida que vamos pasando las clases, vamos a ir viendo cuáles son los distintos temas y cómo, y el nivel de profundidad con que los vamos a, a tomar en el parcial. Y Gracias. otra cosa, no, de nada. Otra cosa que les dije antes, cuando yo estoy haciendo la presentación, no veo la página de Meet, porque les estoy compartiendo toda mi pantalla, porque es la manera que veo que funciona mejor. Entonces, no escriban en el chat, o en el chat de la reunión, sino que levanten como dijeron, levanten la mano o digan directamente que tienen una pregunta. ¿Está? Bueno, tenemos acá entonces un grupo tenemos acá una población que es un grupo de ranas, ¿sí? De organismos que son de la misma especie. Luego pasamos a tener una comunidad. En una comunidad tenemos organismos de distintas especies. O lo que sería, tenemos distintas poblaciones que juntos forman una comunidad. Por eso acá tenemos, en este dibujo, tenemos a las ranas, tenemos a una hormiga, acá tenemos una sola, ¿sí? Pero hay muchas hormigas en esta comunidad y tenemos pastos, tenemos el pasto. Acá tenemos a lo que serían los organismos vivos, los seres vivos que forman esta comunidad. Si a los seres vivos nosotros le sumamos el ambiente en el cual están viviendo, tenemos un ecosistema. Un sistema ecológico es un ecosistema que involucra a comunidades y al ambiente físico en el que viven esas comunidades. El ambiente físico significa, en este caso, una laguna o un río, las rocas que están en el alrededor, si hay barro o es un suelo rocoso, no va a ser lo mismo. Si hay, si es un río torrentoso o es un río tranquilo, tampoco va a ser lo mismo. O sea, todo lo que tiene que ver con el ambiente físico, en combinación con las comunidades, forma el ecosistema. Sí, una pregunta. Abrí el micrófono. No. No veo las preguntas, chicos, recuerden. Bueno, sigo adelante porque no. Bueno. ¿Hola? Okay. Después tenemos el grupo, el conjunto de ecosistemas forma lo que se llama un bioma. ¿Sí? Que el bioma ya se desarrolla en distintas condiciones climáticas. Ya ahora sumamos el clima. No es lo mismo el bioma de la selva que está en la altura de Tucumán, ¿sí? O el bioma que está en la selva misionera. O tampoco la selva de Misiones no es lo mismo que la selva amazónica bien del norte de Brasil. Porque las temperaturas, el régimen de lluvias y esas condiciones climáticas son diferentes. ¿Está? Entonces acá involucramos un nivel más. Involucramos las condiciones climáticas.
Y por último, tenemos la biosfera. La biosfera es todo lo que forma parte de la corteza terrestre, ¿sí? Todos los seres vivos que habitan sobre la corteza terrestre es la biosfera, ¿sí? Bueno, hasta acá con lo que serían los niveles de organización de la materia viva a la materia inerte. Estoy siendo un poco... Profe, Sí, perdón. Usted dijo que estas diapositivas las iba a subir después, ¿no? Al campus. sí, las voy a subir al campus. Está bien, porque yo estoy viendo el celu, o sea, estoy anotando, pero mejor tenerlas para... Sí, Gracias. sí, perfecto, no te preocupes. Las voy a subir al campus, sí. Bueno, les quiero dar la introducción a otro tema antes de que vayamos al intervalo, porque estoy siendo un poco lenta. Tenemos muchos temas que dar. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a el siguiente tema que les quiero dar, que es características de los seres vivos. Nosotros entonces vimos recién que tenemos el nivel donde aparece la vida, que dijimos que es el nivel celular, ¿sí? Es donde aparece la vida. Ahora vamos a ver qué tiene que tener algo, ¿no? Para ser considerado un ser vivo. ¿Hay una pregunta? Recuerden que si me quieren hacer una pregunta, tienen que abrirse el micrófono. Bueno, ahora vamos a ver entonces las características de los seres vivos. Una característica fundamental es lo que vimos anteriormente. Los seres vivos están formados por células. Puede ser una célula o muchas células. Acá tenemos organismos unicelulares, por ejemplo estas algas, o acá una ameba, y otros organismos que son pluricelulares, ¿sí? Como la llama, estos hongos. ¿Qué nos dice la teoría celular? La teoría celular indica que, lo que les dije anteriormente, las células son las unidades estructurales y funcionales de un ser vivo. O sea, algo para ser considerado ser vivo tiene que tener células. Y esa célula tiene una estructura particular y cumple funciones. Por eso es que decimos que son las unidades estructurales, es porque todos los seres vivos están formados por células. Funcionales es porque cada célula tiene vida. En nuestro cuerpo o en el cuerpo de cualquier organismo pluricelular, cada una de sus células tiene vida, ¿sí? Y por lo tanto, tiene todas las características que vamos a ir mencionando en esta presentación, ¿sí? Cada una presenta todas las características de un ser vivo, cada una de esas células. Otra cosa importante de la teoría celular es que toda célula proviene de la división de una célula preexistente.
O sea, no existe la generación espontánea, ¿sí? Siempre hay una célula original que se va a dividir y que va a producir células hijas, ¿sí? La vida no aparece por generación espontánea. Eso ya se descartó hace muchísimos años. Bueno, los seres vivos tienen una complejidad estructural muy grande. O sea, esas células son sistemas que intercambian materia y energía con el medio que los rodea, ¿sí? O sea, una célula es una cierta proporción de átomos que están organizados en moléculas y luego en macromoléculas y en complejos macromoleculares para formar una célula que tiene una estructura característica, tiene una complejidad característica. Ahora, esa complejidad, porque una célula es una cosa muy compleja, se mantiene gracias al intercambio constante de materia y energía con el entorno. Por eso las células, los seres vivos, son sistemas abiertos. Significa que intercambian materia y energía con el ambiente. Otra característica es el metabolismo. Metabolismo significa reacciones químicas. ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de todas las células, de todas las células no, de todas las reacciones químicas que se producen dentro de una célula. Y por lo tanto, en los seres vivos, ¿sí? Esos procesos metabólicos pueden ser de creación o de síntesis, digamos, de construcción, cuando son procesos anabólicos, o de destrucción, cuando son procesos catabólicos. Otra característica importante es la homeostasis. La homeostasis es la capacidad de mantener el medio interno relativamente constante a pesar de los cambios externos. Yo acá les puse como ejemplo a Homero que está teniendo frío y se quiere mantener caliente, porque nosotros somos seres vivos que tenemos la capacidad de mantener nuestra temperatura constante. Hay otros seres vivos que no mantienen la temperatura constante y por lo tanto no se preocupan por regular la temperatura, pero tienen que mantener otras cosas constantes. Por eso también tienen homeostasis. En este caso, yo les puse la regulación de la temperatura, pero pueden ser otras cosas. Lo importante es que ¿qué es la homeostasis? Es mantener el medio interno relativamente constante. Esto también puede ser aplicado, imagínense una bacteria, que es un ser vivo bien simple, es una sola célula, procariota, tiene que tener la capacidad de, por ejemplo, regular la cantidad de agua y de sales que tiene en su medio interno. Porque si no, puede achicharrarse, es decir, si pierde mucha agua se achicharra, o se comprime demasiado, o puede explotar, digamos, si se llena de agua, ¿sí? Entonces, la bacteria
tiene, por distintos mecanismos en su membrana plasmática y en su pared celular y todo lo demás, para poder regular la cantidad de agua que tiene en su medio interno. Por eso la bacteria tiene homeostasis y por eso, además de otras características, es un ser vivo. Bueno. Lo que, bueno, me quedé acá, llegamos a irritabilidad. Entonces, estábamos en esta característica que es la irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que tiene que tener un ser vivo para responder o reaccionar ante estímulos, ya sea internos o externos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Entonces, los seres vivos pueden reaccionar a los estímulos. Si no, no son seres vivos, son seres inertes. No son seres. Por ejemplo, nosotros es fácil, digamos, vemos una lombriz y sabemos que es un ser vivo y que tiene la capacidad de que si la sacamos de la tierra se empieza a retorcer y se mueve para poder quererse meter de nuevo en la tierra. Bueno, es irritable porque no quiere estar afuera de la tierra. Pero, por ejemplo, una planta carnívora, en este caso, quiere capturar un insecto y cuando ese insecto se posa en la parte adecuada, esta planta se cierra y ahí lo captura. Tenemos, por ejemplo, un girasol que lleva su nombre justamente porque gira, dando la cara de la flor siempre hacia el sol, a donde está el sol. Y acá tenemos, por ejemplo, un organismo unicelular, un protozoo, que también se va a mover hacia donde encuentre alimento y se va a alejar de alguna situación que no le parezca adecuada para seguir viviendo, digamos, va a responder si acá tiramos una gota de alguna sustancia salada o con algún veneno, el organismo que tiene todos cilios alrededor se va a mover y se va a alejar de esa sustancia. O por ejemplo, bueno, acá hay una semilla, las raíces de la semilla crecen hacia la tierra. Si uno la gira, van a volver a crecer hacia abajo y el tallo siempre crece hacia arriba, dependiendo, o sea, de la gravedad. El sistema, digamos, semilla, el ser vivo, planta en este caso, está programado para que las partes verdes van a querer alcanzar la luz porque se necesita realizar fotosíntesis. Entonces van a salir de la tierra y las raíces están en la tierra y van a apuntar hacia abajo, la gravedad, y además se van a mover hacia donde esté el agua o las partes más nutritivas del entorno donde está. A los movimientos de las plantas, que son un poco más, o sea, menos perceptibles quizás, como por ejemplo, si uno te fijas en las plantas que tenemos en el interior de nuestra casa o en el exterior también, vamos a ver que las plantas no están en un lugar donde haya mucha luz, van a crecer tratando de captar la mayor cantidad de luz posible. Bueno, esos movimientos o esas reacciones, digamos, en las plantas se llaman taxias porque son distintas a los movimientos más comunes que tenemos, que vemos en los animales, digamos. Pero lo importante es la irritabilidad como capacidad de reaccionar y generar una respuesta al respecto de un estímulo, que pueden ser internos o externos. Otra característica es que los organismos, los seres vivos, son capaces de evolucionar y adaptarse. Ahora, cuando hablamos de esta característica de la evolución y de la adaptación,
no nos referimos a un solo individuo, en este caso. Nos referimos a los seres vivos en conjunto, o en este caso, por ejemplo, a las poblaciones o las especies. En este caso que yo les puse acá, vemos a un caso que describió Darwin, que es un científico muy conocido por su teoría de la evolución, que él hizo un viaje muy grande por todo Sudamérica, y en un momento es que estaba en la isla de Pascua, y él hizo todas anotaciones, y notó que los pinzones, que son este grupo de pájaros, tenían distintos picos, y se preguntó, digamos, por qué tendrían estos picos. Después también se daba cuenta que estaban en distintos lugares los animales, estos pajaritos, no, según los picos que tenían, vivían en distintos lugares de la isla. Como vemos acá en el resumen, yo les puse, los seres vivos son el producto de muchos cambios acumulados durante grandes periodos de tiempo. Estamos hablando de la evolución, no se mide a escala humana, ¿no? A escala de un tiempo corto, sino que se mide en miles de millones de años o millones de años. Estos cambios que se van acumulando para que ocurra la evolución, de los cuales estos cambios que van a perdurar en el tiempo, perduran en el tiempo porque son adaptativos al ambiente y resultan, digamos, adecuados para vivir y reproducirse en cierto ambiente. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Hola? No, profe. Sí. Ah, ¿no? Ok. No sé si alguien levantó la mano, no lo vi. Bueno, estos cambios, entonces lo importante es que nosotros no miremos al individuo solo cuando hablamos de evolución-adaptación. Lo que ocurría con estos pinzones, por ejemplo, en el caso de los pinzones específicamente, es que estaban adaptados a alimentarse de distintas cosas. Por eso tenían picos que tenían distintas formas. No era lo mismo un pinzón que tenía un pico muy duro y grande porque tenía que romper una semilla especial, una semilla más grande y más dura, que el que tenía quizás un pico mucho más finito porque comía gusanos que estaban en la tierra, supónganse. ¿Cómo se entienden estos cambios evolutivos? Esto es, cuando veamos evolución igual lo vamos a ver más claramente, pero como un poco como introducción, digamos, durante la evolución, durante el tiempo que fue pasando, los pinzones llegó un grupo de pinzones a la isla de Pascua, de alguna manera, y fueron evolucionando, fueron cambiando. En un momento, todos esos pinzones que llegaron se alimentaban, supónganse, de la tierra, de los gusanos que estaban en la tierra, porque venían de una población de pinzones que solo se alimentaban de gusanos en la tierra. Bueno, resulta que en algún momento esa población va creciendo en cantidad de individuos, bla, bla. El recurso de los gusanos empieza a ser menor, porque ahora hay muchos individuos. Surgen por mutación, ¿sí? Porque hay mucha variabilidad genética, surgen en las poblaciones individuos que tienen cambios, que tienen diferencias. Resulta que va surgiendo un individuo que ahora tiene un pico un poco más duro que le permite comer frutos que son más duros y ya no solo gusanos. ¿Qué pasa? Estos individuos que tienen ese pico un poco más duro
ahora pueden alimentar de gusanos y de frutas. Entonces tienen más disponibilidad de alimento. Eso resulta una adaptación que es beneficiosa en ese ambiente porque ahora puedo comer además frutas, no solo puedo comer gusanos que están en la tierra. Con lo cual, esos pinzones adaptativamente se ven favorecidos y por eso pueden dejar más descendencia, más hijos. Eso hace que ese cambio que tienen en el pico, como lo tienen en su genética, ¿sí? Lo pueden heredar, lo pueden, digamos, traspasar a las generaciones siguientes. Y de esa manera, su descendencia va a tener ese pico modificado. Como ese pico modificado es muy adaptativo, esos pinzones que van a ir naciendo cada vez con el pico, van a ir naciendo cada vez más pinzones porque tienen más pinzones con pico modificado porque se están alimentando mejor, van acumulando diferencias con los otros y van evolucionando a llegar a tal punto que se van a separar evolutivamente y de los otros que solo podían alimentarse de la tierra, y así se genera una nueva especie de pinzones. Ahora los pinzones con el pico duro que comen frutas bien, bien duras. ¿Tá? ¿Se entiende más o menos la idea? La idea es que la evolución no ocurre, no la podemos ver en un individuo. Como pensaba en su momento Lamarck, que decía, bueno, la jirafa estira el cuello, entonces le pasa la capacidad de poder estirar el cuello a su descendencia. No, la jirafa estira el cuello para poder agarrar la jirafa no, digamos, el antecesor de la jirafa estiraba el cuello y agarraba hojas que estaban más altas, pero en algunos momentos fueron naciendo jirafas con cuellos más largos. Y esas, como podían alimentarse de hojas que estaban más altas, fueron adaptativamente más favorecidas en ese determinado ambiente en el que vivían. Y por eso dejaron más descendencia. Y así ese carácter nuevo, ese cambio, se va pasando de generación en generación y así es acumulado, digamos. ¿Estamos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno. Reproducción es justamente otra característica y que tiene que ver con la evolución, más que nada, por lo que les decía recién, tiene que ver con todo. La reproducción, entonces, es la capacidad de generar descendencia, y esa descendencia tiene características similares al individuo original. Esas características son morfológicas y fisiológicas, o sea, tiene características de forma y de funcionamiento. ¿Sí? Un pato no va a tener como descendencia gusanos, va a tener patos que son similares en forma y en función a ellos. Acá yo les puse también una fotito de unas bacterias para que no nos quedemos con que la reproducción es solo en los animales superiores, ¿sí? Tanto las bacterias como también las plantas, los hongos, todos los seres vivos se reproducen. Y esa reproducción puede ser sexual o asexual. Crecimiento y desarrollo es la última característica que tiene algo para ser considerado un ser vivo. ¿A qué se refiere? El crecimiento se relaciona con el aumento de tamaño de un individuo, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos hablando de un individuo que está formado por más de una célula, o sea, un individuo pluricelular,
estos individuos pluricelulares van a aumentar de tamaño gracias a el aumento en el número de células que tienen, la cantidad de células. Además, esas células, como vimos en los niveles de organización de la materia, dependiendo de qué organismo estemos hablando, esas células se van a ir diferenciando en distintos tejidos, y esos tejidos van a dar órganos, y esos órganos van a dar sistemas, y así hasta formar un organismo complejo formado por sistemas de órganos. Esos cambios que se dan en esas células, a eso se lo llama desarrollo. Y eso ocurre gracias a un proceso que se llama diferenciación celular. Ese proceso de diferenciación celular es el que me va a dar el que le va a dar al organismo la posibilidad de especialización de esas células en tejidos y órganos. Por el contrario, un organismo que es unicelular, una bacteria, un protozoo, o un alga unicelular, o una levadura, que es un hongo unicelular, solo va a aumentar de tamaño, va a crecer aumentando de tamaño, pero no va a desarrollarse, no va a sufrir desarrollo, solo va a sufrir crecimiento. Luego, cuando crece lo suficiente, una bacteria, por ejemplo, tiene una etapa de su ciclo de vida en el cual crece, aumenta de tamaño, y luego, por determinados procesos que se activan dentro de la célula, esa célula pasa a la etapa de división celular, o a lo que sería la etapa de reproducción. En este caso, como no incluye en este caso, como es un organismo unicelular y simplemente se está dividiendo, se está partiendo en dos, esa es una reproducción asexual y no incluye la intervención de dos sexos, ¿sí? No hay gametas involucradas. En cambio, en la reproducción sexual sí hay gametas involucradas. Bueno, vamos a ver un resumencito de lo que vimos hasta ahora, que son las características de los seres vivos. ¿Qué significa? Las características de los seres vivos es todas las cosas que tienen que cumplir algo para poder ser considerado un ser vivo. La primera que vimos en detalle es la complejidad estructural. Dijimos que los seres vivos están formados por células y esas células son sistemas complejos, sistemas abiertos, que intercambian de manera constante materia y energía con el ambiente que los rodea. Esas células, porque ya dijimos que la unidad funcional y estructural de un ser vivo es la célula, esas células tienen metabolismo, ¿sí? Metabolismo. Todas nuestras células tienen metabolismo, porque todas nuestras células están vivas. ¿Y qué es el metabolismo? Es el conjunto de las reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula. Podemos tener anabolismo, que son procesos, reacciones de síntesis, y podemos tener catabolismo, que son procesos de destrucción, reacciones de destrucción. Pero no se hagan lío, que esto lo vamos a volver a repetir más adelante cuando veamos más la parte más química.
Otra característica que quizás no sea tan común o no la hayan escuchado tanto es la capacidad de tener, de ser homeostáticos, de mantener. ¿Qué significa la homeostasis? Significa mantener las condiciones internas relativamente constantes a pesar de las variaciones en el exterior. ¿Sí? Recuerden, entonces la homeostasis es mantener el medio interno. Si hablamos de una bacteria, por ejemplo, la bacteria tiene la capacidad de regular la cantidad de agua y sales que entran y salen de su citoplasma, que entran a su citoplasma o salen de su citoplasma. Porque es un ser vivo y tiene homeostasis. ¿Estamos? Irritabilidad es otra característica. Esta es la capacidad de reaccionar ante un estímulo interno o externo. Evolución y adaptación es la capacidad que tienen las poblaciones a lo largo de miles de años de acumular cambios que resultan adaptativos en diferentes ambientes. ¿Sí? Son las poblaciones en los que podemos estudiar la evolución y la adaptación. Después tenemos la reproducción, es otra característica, que es la capacidad de generar un individuo a partir de otro preexistente. Esta reproducción puede ser sexual o asexual. Y siempre hay un organismo preexistente. ¿Sí? La vida no aparece por generación espontánea. Crecimiento y desarrollo, decimos que en los pluricelulares, pluri es de muchos, los pluricelulares aumentan de tamaño, o sea, crecen gracias a la división de sus células. Además, van cambiando de forma gracias a un proceso de desarrollo y diferenciación celular. ¿Sí? Supónganse en la foto que teníamos antes, veamos a la lagartija saliendo de un huevo. Esa lagartija parte de un embrión, ¿sí? Dentro del huevo estaba el embrión, que era la unión del óvulo y el espermatozoide, y esa nueva célula, primero la cigota, que después por división da el embrión, esa cigota se empieza a dividir y a dividir. Primero da 2 células, después da 4 células, después da 8 y exponencialmente así, porque cada una de esas células se divide en 2 todo el tiempo, y cada una de esas células tiene por un proceso, gracias a un proceso de diferenciación celular, donde se apagan y se prenden distintos genes que están en el material genético de esa especie, de ese ser vivo, van a dar distinto tipo de especialización celular, gracias a lo que se llama diferenciación celular. Por eso nosotros o cualquier individuo pluricelular complejo, en sus células tiene toda la información, en las células de todo el cuerpo tienen la misma información genética, tienen los mismos genes. Sin embargo, cumplen funciones muy diferentes. Y eso ocurre por el proceso de diferenciación celular. Por el contrario, los organismos que son unicelulares, que son más sencillos, solo aumentan de tamaño.
Entonces ahora vamos a ver lo que es la clasificación de los seres vivos. No solo las características. Vamos a iniciar con esto, que seguramente no vamos a llegar a todo, pero bueno, vamos iniciando, porque así avanzamos. Hasta ahora entonces nos fuimos poniendo cada vez más detallistas. Primero vimos cómo estaba organizada la materia en el universo, cómo estaba organizado un ser vivo, digamos, qué necesitamos qué necesita algo para ser clasificado, para ser caracterizado como un ser vivo. Y ahora esos seres vivos los vamos a clasificar. ¿Para qué los clasificamos? Para poder estudiarlos de una manera más fácil. ¿Cómo hacemos la clasificación nosotros en nuestras casas de las distintas cosas? ¿Sí? No ponemos las cosas de la cocina en el cuarto o en nuestro cuarto, en nuestro placar, en distintos cajones ponemos distintas cosas para que sea más fácil encontrarlas. De la misma manera que uno clasifica distintas cosas, Robert Whittaker en 1969 propone una clasificación de los seres vivos en 5 grupos que llamó reinos. ¿Sí? Estos grupos son los reinos dentro de los cuales, en estos 5, están incluidos todos los seres vivos que se conocen hasta ahora. Hay algunos todavía no descubiertos. Bueno, esta clasificación que hizo Whittaker la hizo en función a distintos criterios. ¿Sí? Nosotros podemos organizar nuestro placar con un criterio que nos convenga a nosotros, a cada uno de nosotros, distintos criterios. Pero supónganse, uno quiere la ropa interior ponerla colgada y otro quiere la ropa interior ponerla en un cajón. Bueno, depende de cada persona. Ahora, la clasificación de los seres vivos tiene estos criterios que se van a tener en cuenta y estos criterios están aceptados, digamos, por toda la comunidad científica y por toda la gente que, digamos, estudia y ya están pautados cuáles son los criterios que se utilizaron para hacer la clasificación de los animales, de los seres vivos en reinos. ¿Cuáles son estos criterios? Son estos 4 criterios. Uno es la cantidad de células, otro es el tipo de células, el tipo de alimentación y la ausencia o presencia de pared celular y la composición que tiene esta pared celular. Los reinos que tenemos, los 5, son el reino Monera, que incluye a todas las bacterias, el reino protista, que incluye a los protozoos y las algas, el reino fungi, que son los hongos, los mohos y líquenes, y después el reino plantae o vegetal, y el reino animalia o animal, que son los animales. Vegetal y plantae son las plantas. Bueno, plantas en vulgar, digamos. Los helechos también pertenecen al reino vegetal. Bueno, ahora vamos a ver en detalle cada una de estos criterios para que vayamos entendiendo de qué se trata, de qué va la cosa. Por ejemplo, cuando nos referimos a la cantidad de células, ¿sí? Vemos que hay 2 tipos
diferentes de individuos, de seres vivos. Hay unos que son unicelulares y otros que son pluricelulares. Los unicelulares, como su nombre lo indica, están formados por una única célula. Solo una célula. ¿Qué ejemplos tenemos de estos? Tenemos a las bacterias, las algas, unas algas que son unicelulares, las levaduras, que son hongos, pero que son hongos unicelulares, ¿sí? Las amebas, paramecios y el trypanosoma son protozoos. Yo lo que les voy dando ahora son los criterios y luego vamos a irnos a detallar los reinos y vamos a ver en los reinos, en cada reino, qué características tienen, qué criterios de estos 4 que estamos mencionando hacen que los individuos que están en ese reino estén en ese reino y no en otro. ¿Está? Ahora vamos a ver entonces los criterios. El primero, cantidad de células, organismos unicelulares. Acá tenemos todos estos organismos, son seres vivos que están formados por una sola célula. Ahora tenemos organismos que son pluricelulares, o sea, que están formados por muchas células. Dentro de los organismos pluricelulares estamos nosotros, obviamente, está el gato, la planta, la hormiga, las algas. Quizás son más habituales de verlos, de darse cuenta de estos. Los hongos, por ejemplo, son organismos pluricelulares también. Este tipo de hongos, que son los hongos de sombrero, por ejemplo, acá tenemos un esquema del hongo, que este es un hongo pluricelular. Por eso yo les puse acá esquema del hongo pluricelular. Si ven acá, después van a ver con detalle, cada una de estas es una célula. Entonces es pluricelular. Y después vemos estos organismos que ya se los había presentado antes, las esponjas marinas, que son pluricelulares y solo tienen un nivel de organización tisular. Y acá las medusas, que también son pluricelulares, y tienen una organización orgánica, de sistema de órganos nada más. No llegan a la organización de la materia que tiene un gato o una planta o una hormiga. Bueno, pluricelular. Eso referido a la cantidad de células. Ahora vamos a ver el tipo de células. En la naturaleza dijimos que para que sea un ser vivo tengo que tener células. Hay 2 tipos de células. Las células eucariontes y las células procariontes. Vamos a ver qué características, primero vamos a ver qué características tienen en común estas células. ¿Sí? Primero en común. ¿Qué tienen en común? Todas las 2 tipos de células tienen una membrana plasmática. ¿Qué es la membrana plasmática? Lo que rodea a la célula. ¿Sí? Tanto la célula eucariota como la célula procariota, esta es la eucariota,
y esta es la procariota, eucarionte y procariontes, tienen membrana plasmática, ¿sí? Es la envoltura que separa el medio externo del medio interno. Este es el externo y este es el interno. Después de esa membrana plasmática, tienen citoplasma, ¿sí? El citoplasma es el medio interno. Acá está el citoplasma en la célula eucariota y acá está el citoplasma en la célula procariota. Todas las células tienen material genético, en este caso, o sea, el material genético es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Los procariotas también tienen material genético y los eucariotas también tienen material genético, tienen ADN. El material genético, los genes, son ADN, moléculas de ADN. Y también en común tienen la presencia de ribosomas. Si se acuerdan de la primera diapositiva que les mostré hoy, en un momento les mostré los complejos macromoleculares llamados ribosomas, que son los encargados de hacer la síntesis de proteínas. Esos ribosomas son una asociación entre proteínas, entre enzimas, proteínas con función enzimática, y ácido ribonucleico, o sea, ARN. Entonces, características en común de todas las células son la membrana plasmática, el citoplasma, poseer ADN, o sea, material genético, y ribosomas. ¿Está? Ahora vamos a ver las diferencias. Las diferencias entre procariontes y eucariontes, ahora se las puse al revés las imágenes para que vean que hay diferencias. Una diferencia, que es la más notoria, es que el ADN en los procariontes está en el citoplasma. El ADN en los procariontes, es esto amarillo, está en el citoplasma, no está cubierto por nada en particular. En cambio, en la célula eucariota, el ADN está metido dentro del núcleo. ¿Sí? El núcleo tiene ADN. ¿Está? Por eso, la diferencia más notable, a veces cuando decimos, ¿qué diferencia tiene la célula eucariota y la procariota? Decimos, la eucariota es la que tiene núcleo. Es la diferencia más notable. Tiene núcleo, la procariota no tiene núcleo. La otra diferencia, que también es notoria, es la presencia o ausencia de compartimentos. En los eucariotas tenemos compartimientos. Esos compartimentos son estructuras como el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el sistema de Golgi, los lisosomas o la mitocondria. Esos compartimentos tienen membranas que los rodean y en esos compartimentos se van a producir distintas funciones. Esto le permite a la célula eucarionte ser una célula más compleja y además más grande.
porque puede dividir las tareas en distintos compartimentos. En la célula procariota no hay compartimentos. El ADN está en el citoplasma y los ribosomas, por ejemplo, también están en el citoplasma. La célula realiza las mismas funciones que la célula eucariota, ¿sí? Los procariontes son capaces, por ejemplo, de hacer fotosíntesis, algunos procariotas, o son capaces de respirar oxígeno, pero esas funciones las van a hacer de manera diferente. Una célula eucariota, como tiene mitocondrias, hace la respiración celular en la mitocondria. En cambio, un procariota si va a hacer respiración celular, si es un procariota aeróbico, esa respiración la va a realizar en la cara interna de la membrana plasmática. Bueno, algunos procariotas también tienen alrededor de la membrana plasmática, pueden tener algo que se llama cápsula, que es una envoltura extra, ¿sí?, a la membrana plasmática.